Bien, el título de este tema seguramente pues les resulte un paradójico, porque claramente podemos imaginar la escena de un soldado, un guerrero en la primera línea de una feroz batalla, donde por lo regular mandan a los más aguerridos, a los más fuertes, a los que sufrirán los embates más despiadados del enemigo. Si usted alguna vez pues ha leído el primer libro de Samuel, en el capítulo 11, ahí encontramos cuando el rey David pues planea la muerte de uno de sus valientes, imagínense, de Urías. Conocemos esa historia, lo que hizo el rey con la esposa de Urías. Y cuando él planea, porque no se le hace, y manda a llamar a Urías y le dice, ven, y pues trata de que él vaya a su casa, y de ninguna manera Urías va a la casa y no se queda con la esposa, pues planea la muerte de Urías. Y dice, le manda a decir al general Joab, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. En el 11:16 dice, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y sabemos de que, bueno, Urías murió, ¿verdad? Pero lo extraño del soldado del que hoy les estoy hablando es que a pesar de estar en medio de una feroz batalla donde el enemigo es mucho más fuerte, porque acordémonos de que en el frente es donde van los más fuertes, y hasta ve cómo caen algunos de sus compañeros abatidos. Mire, este soldado no tiene ni un rasguño. Su cuerpo pues está fresco como una lechuga. Sus rodillas están intactas, porque déjenme decirle que, por ejemplo, si hablamos de un soldado moderno, pues ellos se ponen rodilleras. ¿Por qué? Porque tienen que arrastrarse, sus codos también. Entonces, pero este soldado, mire, no tiene absolutamente nada. Está intacto. A pesar de cargar su equipo de guerra. Incompleto sí, pero lo carga. Y él dice, este soldado dice, pertenecer a la élite del ejército de los buenos. Es más, dice que su comandante general es Jehová de los ejércitos. Y a él obedece. ¿Será? Hermanos, el apóstol Pablo utiliza la metáfora del soldado en varias ocasiones en sus epístolas para transmitir enseñanzas espirituales y exhortaciones a nosotros los cristianos. Esta metáfora refleja su comprensión de la vida cristiana como una batalla espiritual. Es que eso es nuestra vida cristiana, una batalla espiritual. Estamos en medio de una gran batalla espiritual. Algunas referencias de esto es, por ejemplo, Efesios del 6, del 10 al 18, donde Pablo habla de la armadura de Dios, pero ese es otro tema. En este tema estaremos viendo que la vida de un soldado de Cristo de ninguna manera, mis amados hermanos, puede ser pasible, calmada, ausente de las realidades que deberá afrontar cada día. Cada día. Hermanos, el cristiano está en el fuego de la batalla todos los días. Todos los días. En donde quiera que se encuentre, el cristiano está en el campo de batalla. Veamos lo que nos dice la Biblia concerniente a los soldados de Cristo.
Vamos a 2 Timoteo 2, del 1 al 4, vamos a estar leyendo. Dice segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El apóstol Pablo tomó la figura de un soldado porque en su tiempo no había otro ejército tan capaz y tan competente como era el ejército romano. El imperio romano se había extendido desde Europa, Asia Menor, Oriente Medio y el norte de África, o sea, todo lo que rodeaba el mar Mediterráneo. Y esos logros, hermanos, pues se debían a la fuerza de su ejército, y la fuerza de su ejército consistía en la disciplina. ¿Cómo es importante la disciplina, mis amados hermanos? Porque déjenme decirle que todos los que no conocemos la disciplina, pues vamos a ir dando topes de un lado a otro. La vida cristiana, mis amados hermanos, requiere perseverancia y disciplina, al igual que la vida de un soldado. Ahora, la metáfora del soldado enfatiza la importancia de la fidelidad, de la obediencia y la resistencia ante las dificultades. Fíjese, hay fidelidad, obediencia y resistencia. Esto, hermanos, es básico, o sea, elemental para la vida de un cristiano. Porque podemos tener fidelidad, pero si no tenemos obediencia, pues como que no hay un complemento. Y si tenemos fidelidad y obediencia, pero no hay resistencia, pues también. Porque vamos a ser fieles y obedientes durante un corto tiempo y después, pues, vamos a abandonar. Tenemos que tener la resistencia también. Un soldado, amados hermanos, pues es disciplinado. Y nuestra vida cristiana no puede desarrollarse de forma indisciplinada. Si queremos verdaderamente ser hombres y mujeres de Dios, nuestras vidas deberán cambiar adoptando vidas disciplinadas. ¿Sabe de que la vida de un soldado comienza a eso de las 4 de la mañana? Al toque de la trompeta, se levantan, luego pues se preparan. A las 5 ya a las 4:30 tienen que estar formados para pasar lista. De las 5 a las 7 ejercicio, desayuno de 7 a 7:30, luego ejercicio. Hermano, y es todos los días así. Y esa persona, ese hombre tiene que estar ahí en punto. En punto. Y así tenemos que ser nosotros también, hermanos. Si somos soldados de Dios, de Cristo, esa disciplina tendría que reinar en nuestras vidas. Porque ellos están ahí en el lugar, pues no porque ellos quieren, no es que deben, tienen que estar ahí. Mas, sin embargo, nosotros como soldados de Cristo, pues bueno, estamos bien relajados, hermano. No, mejor me quedo aquí en la casa. Ahí en YouTube, ahí hay muchos predicadores allí. Hermanos, y olvidándonos de que dice que no tenemos que ser como otros que no se congregan, no les gusta congregarse. Porque, hermanos, en la congregación aquí es donde se convive. Aquí es donde nosotros nos reunimos como pueblo de Dios para exaltar y adorar a Dios. Entonces, estamos llamados, hermanos, a posponer cualquier cosa por dedicarle un tiempo a Dios. Un soldado está a las 4:30 de la mañana ahí, pues porque tiene que estar. ¿Sabe qué? Un soldado
no ha sido llamado para vivir una vida sedentaria. No, imagínense en los cuarteles, ahí no, hoy no quiero ir a marchar, hoy me quedo aquí. Aquí los voy a ver por Zoom. Hermanos, eso no se ve. No fueron para llevar una vida sedentaria. Ellos fueron llamados para prepararse. ¿Y sabe para qué? Para la guerra. Haya o no haya guerra, ellos se tienen que preparar. Y esa es la vida del soldado. Aunque aquel país pues no tenga enemigos, ¿verdad? De que lo vayan a invadir o qué sé yo, aquellos países pobres o pequeños de allá del sur. Pero hay ejército y se preparan y todos los días es lo mismo, aunque no haya guerra. Un soldado se prepara con armadura y armas de guerra. El cristiano debe también equiparse con la armadura de Dios para resistir la tentación, ¿sabe? Para eso nosotros tenemos, ahí es donde están nuestras batallas, para resistir las tentaciones, adversidades espirituales. Esta armadura incluye elementos como el cinturón de la verdad, el corazón de justicia, el escudo de la fe y el casco de salvación. Nosotros no fuimos, llamados para llevar una vida pasiva. No fuimos llamados para vivir vidas sedentarias, porque los que así lo hacen, ¿sabe una cosa? Los que optan por una vida así, sedentaria y bueno, no muy activos en las cosas de Dios, se van enfriando. Y se van enfriando, y se van enfriando, y ¿saben qué? Terminan en la derrota de la apostasía. Terminan separándose, hermanos. Y sabe que nosotros hemos visto pasar por esta congregación muchas personas. Y pues comienzan con aquel entusiasmo y todo, y después se van enfriando, hasta que se van retirando. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros cometemos ese error de la indisciplina y lo pagamos caro. Fíjese de que el Señor Jesucristo ya en su tiempo decía que el reino de Dios sufría violencia. Porque nosotros, hermanos, no es fácil la vida cristiana. Había enemigos que atacaban el reino de Dios y aquí se refería a los judíos y posteriormente los romanos. Pero sabe una cosa, detrás de todo de eso estaba el enemigo, estaba Satanás. Porque él es el que mueve sus peones, ¿para qué? Para atacar el evangelio de Cristo. Por lo cual, nosotros como cristianos tenemos que ser valientes y decididos para aferrarnos a nuestra fe, al reino de Dios. Fíjese que le voy a leer Mateo 11:12 en la Biblia, lenguaje sencillo, y luego en la versión internacional. Dice Mateo 11:12. Desde que Juan el Bautista y se comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. La versión internacional dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Ahora, si vemos que aquí se dice de que solamente la gente valiente y decidida. Una persona valiente y decidida, pues no es aquella que pues se sienta a esperar que pase algo, que el Señor pues le ponga en su corazón, ¿verdad? Hijo, ve, hijo, haz, oye. ¿Sabe que nuestros tiempos son otros? Pero la realidad es la misma.
El reino de Dios sigue bajo fuego, enemigo, pero sigue avanzando a pesar de sus enemigos. Y solo la gente valiente y decidida, los que se esfuerzan, pueden aferrarse a él. Y hay muchísimos enemigos, hermanos. Está, pues, los falsos. Gloria a Dios, que aquí pues tenemos esta libertad de congregarnos y alabar, y no hay vecinos que vengan y nos toquen, ¿verdad? Que porque estamos haciendo ruido. Hay congregaciones que sí. Están los vecinos que no, ya, pues ya cállense. Pero aquí no, hermanos, tenemos esa libertad todavía. Por eso les decía que la vida cristiana no es una vida pasiva, sedentaria, inactiva. Es todo lo contrario. La vida cristiana es una vida de luchas, es una vida donde constantemente estamos siendo observados, estudiados y atacados por el enemigo. Hay veces que se nos presentan personas que verdaderamente, hermanos, dicen, pero Dios santo, ¿qué pasa? Tal vez en la misma familia, tal vez, no sé. Pero uno dice, ¿por qué? Hermanos, tenemos que comprender eso. Estamos siendo atacados. Nuestra fe está siendo, pues, afectada, queriendo ser afectada. Tal vez por lo que nos dicen, tal vez por lo que nos hacen, tal vez por qué sé yo, pero hay un ataque. ¿Sabe de qué? Cuando hablamos de ataque del enemigo, ese enemigo, mis amados hermanos, cuenta con una tecnología súper avanzada. Súper avanzada. Es tan avanzada esa tecnología que es difícil detectarlo a simple vista. Su camuflaje es tan bueno que nos confunde. Se disfraza como ángel de luz. Se necesitan, mis amados hermanos, lentes, ojos especiales para poder discernir eso. Y eso no, nos lo da únicamente Dios, que es su Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, muchas veces nosotros vemos que hay situaciones que nos parecen buenas, pero al final no son. Y es que nos olvidamos de que nuestra lucha no es con nuestro prójimo. Nuestra lucha es contra no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así dice la nueva versión internacional de Efesios 6:12. La nueva traducción viviente dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y huesos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Fíjese bien, porque nuestro defecto es que nosotros lo queremos ver con nuestros ojos. Pero hermanos, todo eso es invisible. Los ataques son invisibles. Dice, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nuestra lucha, mis amados hermanos, no es contra sangre y carne. Es contra esto. Y se nos olvida. Se nos olvida, hermanos. Pablo describe la vida cristiana como una batalla contra fuerzas espirituales malignas. Ahora, utilizar la figura de un soldado pues ayuda a ilustrar la necesidad que tenemos de prepararnos para resistir en medio de esas dificultades espirituales. Fíjense de que aquí es donde nosotros, es muy importante, hermanos, de que nosotros caminemos en el Espíritu. Caminemos en comunión con Dios. Tengamos esa comunión continua.
con aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando hacemos eso, hermanos, entonces es más fácil para nosotros pues, poder detectar esos ataques. Comprendamos que cuando nuestra fe es atacada por alguien, ya sea en la calle, en nuestro trabajo y aún en la iglesia, sabe que hay espíritus malos que inducen a la gente a actuar, a decirnos cosas que puedan minar nuestra fe. Por eso, hermanos, lejos de ponernos en el nivel de aquel que nos está atacando, nosotros debemos orar por esa persona, para que se dé cuenta, hermanos, el mal que está haciendo, para que le sean abiertos a él los ojos también, pues para tomar conciencia de que lo que está haciendo es malo. Hermanos, nosotros estamos llamados a amarnos los unos a los otros, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, como estaba enseñando hoy en la mañana el hermano Fabio, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a, si una persona pues tiene un concepto que difiere un poco sobre comida, sobre bebidas, bueno, démosle tiempo, ya comprenderá. Pero no seamos piedras de tropiezo. Estamos luchando, estamos peleando contra un poderoso enemigo, contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y nosotros somos, pues, espirituales también. Si al saber esto, nosotros nos quedamos pasivos, hermanos, una de dos. O no somos conscientes de lo que involucra ser cristiano, o no se ha cambiado de bando. ¿Sabe qué? Los fariseos se creían parte del pueblo escogido de Dios. Los fariseos, ¿por qué? Porque era la élite de allá del pueblo de Israel. En su mente estaba que por ser descendientes de Abraham y pertenecer a aquel grupo religioso, ya la habían salvado. Y oh sorpresa, sus acciones no eran conforme a lo que Dios requería de su pueblo escogido. El Señor Jesucristo les dice, ¿saben qué? Ustedes no son descendientes de Abraham. Porque si fueran descendientes de Abraham, las obras de Abraham hicieran. De Moisés. Le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así clarito se los dijo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ser soldado de Cristo, mis amados hermanos, involucra esfuerzo, involucra consagración, involucra dedicación y también involucra disciplina. Tenemos que ser buenos soldados de Cristo. Dice en 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades. Y cuando nosotros vemos esto, y aquí ya como que ya no nos gustó, no, si yo no vine aquí a sufrir penalidades. Pues a mí me dijeron de que el evangelio es un camino no sobre pétalos de flor, de rosas. Pero aquí le dice a Timoteo el apóstol Pablo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado, hermanos, fíjese que la vida del soldado pues no es una vida así que a todos nos guste. Por lo regular, son pocos los que se ofrecen para ir a prestar servicio militar. Por ejemplo, en mi país le huyen a eso, porque ese es un sufrimiento grave, grande, hermanos. Pero el soldado de Cristo debe estar dispuesto a esforzarse, a sufrir penalidades,
Timoteo sabe que sabía exactamente lo que el apóstol Pablo se refería en cuanto al sufrimiento por amor a Cristo. Pablo llevaba las marcas del sufrimiento en su cuerpo. Hablando de la diferencia entre los falsos maestros israelitas, judaizantes, y el apóstol Pablo, él les escribió a los de Corinto. Segunda de Corintios, vamos a leer en el capítulo 11, versos del 23 al 28. En Reina Valera dice así: ¿son ministros de Cristo? Refiriéndose a los falsos. Dice, como si estuviera loco, hablo. Yo más, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos de su propio pueblo, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Mira, hermano, qué ejemplo más grande el que nos pone aquí el apóstol Pablo. ¿Cómo era él? ¿Cómo somos nosotros? ¿Dónde está nuestro esfuerzo? Porque cuando nosotros vemos eso, pues decimos, sí, este es un hombre de Dios. Pero a él se le fue dado. Hermanos, a todos se nos da. Porque para eso fuimos llamados. Precisamente para eso nosotros fuimos llamados. Entonces, la pregunta aquí surge y nos la podemos hacer así personalmente. Soy guerrero de Cristo y no tengo marcas de combate. ¿Sabe que en nuestra mente y en nuestro corazón tiene que estar escrito que el camino que elegimos no es un camino fácil, hermanos? No es un camino fácil. Es bien difícil. Porque es el que va cuesta arriba. El otro va cuesta abajo. Y eso es bien diferente. Y eso es bien facilito. Cualquiera, hermanos, mire, cualquiera. Usted es una persona que decida agarrar cuesta abajo, le digo que ya eso es cuestión de segundos y uno ya ha descendido, pero infinidad de kilómetros para abajo. Pero el camino para que va hacia arriba es el camino de la roca. Y caminar sobre piedras no es lo mismo que caminar sobre la arena. Y muchas veces es esa roca que tenemos donde vamos caminando, nos van a herir los pies. Y ese es el precio que casi nadie quiere pagar en la actualidad. Sufrir por Cristo. Y digo casi nadie porque sí hay, hermanos. En el remanente hay otro remanente de esos que sí quieren pues pagar ese precio. Hay misioneros que se van en aquellos países donde está prohibido predicar, prohibido decir que son cristianos, y ahí están, hermanos, exponiéndose ellos, exponiendo a la esposa, exponiendo a sus hijos, de que pues les hagan cosas malas. Esforzarnos es poner todo lo que esté de nuestra parte, hermanos.
es utilizar todas nuestras fuerzas para lograr un objetivo. Y cuando nuestras fuerzas, ¿sabe una cosa? Y esto es lo maravilloso de esto, hermanos. Porque cuando nuestras fuerzas se terminan, es ahí donde comienza la fuerza de Dios a fortalecernos para poder seguir. Porque nosotros, hermanos, en nuestras fuerzas, miren, no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros rapidito decimos, no, yo no puedo. Hasta aquí llegué y aquí me quedo. Pero Cristo nos dice, no, espérate. Están mis fuerzas. Y esas son las que te van a llevar a donde yo te estoy enviando. Moisés no quería. No, le dice, no, mira, yo ni hablar sé. No, espérate. Aquí está tu hermano, él va a hablar por ti. Jeremías, ay, Señor, mira. No, espérate. Yo desde antes desde antes de la fundación del mundo, ya te conocía y ya te di por profeta. Así que, vamos. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos excusas, porque tenemos un Dios grande. Le acabamos de estar cantando, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Entonces, hermanos, ¿cómo es eso que cuando vienen situaciones donde nos sentimos pues agobiados, sin salida, no vamos a ver a ese Dios grande, a ese Dios poderoso, a ese Dios sabio que nos puede decir, que nos puede ayudar, que nos puede fortalecer? No vamos. Optamos, pues, por hacer lo que nosotros pensamos que está bien. Y simplemente, hermanos, ahí es donde nosotros fallamos. Ahí es donde nosotros fracasamos. Porque no estamos contando con ese Dios todopoderoso que tenemos. Nos olvidamos de aquella promesa, y yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Dice en 2 Timoteo 2:1, dice, hijo mío, en la versión lenguaje sencillo, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, a nuestro Dios, que nos fortalezca. Aquellas cosas, hermanas, que a nosotros nos parecen imposibles, pues para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Cuando Moisés llegó y tenía el mar aquí y el faraón del otro lado, ¿qué podía hacer? No podían salir huyendo para los lados. Y el Señor, mira qué hago. Pues, levanta tu vara, le dice. Y se abre aquel mar. Y pasaron como en seco, dice la palabra. Hermanos, nosotros también podemos clamar al Señor y decirle, Señor, mira, yo me siento acorralado. Tal vez nos diga, mira, ¿dónde está tu fe? Porque si tú tuvieras la fe como el tamaño del grano de una mostaza y le dijeras a ese monte, quítate de ahí, se va a quitar. Y esos montes, hermanos, tipifican nuestros problemas. Las batallas, mis hermanos, no se libran en nuestras fuerzas. Tenemos que pelear con la fuerza de Cristo. Y las victorias son para su gloria y para su honra. En el caso contrario, hermanos, en que nosotros queramos salir a la batalla sin la preparación adecuada, sin el equipo necesario y sin haber sido enviados, lo más seguro es que vamos a salir moribundos, derrotados, para vergüenza nuestra. El pueblo de Israel experimentó esto que les estoy diciendo. Mandaron y dijeron, hay un pueblecito, no. Mira, con 300 vamos y les damos. Hermanos, de ahí salieron huyendo y hasta con muertos. Y ¿qué pasó? Hermanos, el Señor les había dicho cómo tenían que ir. Pero ellos dijeron, no, espérate, no.
A ellos, a eso les damos. Cuando nosotros nos confiamos, hermanos, en nuestra capacidad, le digo sinceramente, y esto me lo han dicho a mí, porque muchas veces dicen, no, esa ya la sabemos. Hermanos, por ejemplo, un canto de alabanza, no, esa ya la sabemos. Y cuando estamos ahí y algo nos pasa, porque ya confiamos nosotros en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas. No le decimos al Señor, ayúdanos. No, esto es fácil. No, hermanos. Nosotros tenemos que depender siempre del Señor. ¿Sabe que cuando nos decidimos, fíjese bien, alistarnos en las filas del ejército de Cristo, también decidimos de olvidarnos de la vida civil, militarmente hablando? Ahora, es muy importante, mis amados hermanos, de que pongan atención a la palabra decidimos, porque todos los que estamos aquí ha sido pues porque nosotros así lo quisimos. Nosotros le dijimos al Señor un día, Señor, ven a mi vida, gobierna mi vida, que tu Espíritu Santo me selle, perdona mis pecados, fuimos justificados y ahora vamos caminando un camino de santidad. Amén. Espiritualmente hablando, Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:4, dice Reina Valera, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, la Nueva Traducción Viviente aclara un poquito más esto. Dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. La vida civil, hermanos, es aquella a la cual nosotros pertenecíamos, que es muy diferente a la vida militar que llevamos hoy. Recordemos que si alguno está en Cristo, fíjese bien, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. La vida civil o mundana nos llevaba a la perdición. Eso lo tenemos claro. La vida militar bajo las órdenes de Cristo nos llevan al triunfo final. ¿Quién dice amén? La vida eterna. Ahora, ¿cómo podría un soldado regresar del frente de batalla sin ningún rasguño? ¿Verdad que es ilógico? ¿Cómo se sentiría usted al regresar de la batalla? Sus compañeros de milicia que están a su lado, pues todos maltrechos, heridos, sangrados, y yo pues limpiecito, fresco como una lechuga. ¿Qué diría mi comandante? ¿O qué dice mi comandante? No, ¿sabes qué? Tú no estuviste en esa batalla. Tú te escondiste cobardemente mientras tus compañeros luchaban. Y ahora me estás pidiendo una medalla de honor, porque así somos. Así somos. No participamos, pero queremos. La vez pasada estábamos hablando de qué va a pasar allá en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Cuando lleguemos allá. Y vamos a querer galardones. Entonces, ¿qué pasaría, verdad, en el caso de que esto sucediera? Pedir todavía una medalla de honor. Porque yo estuve allá, sí, pero escondido. Sí, pero escondido. ¿Sabe qué? Lo que nos diría, lo que estás haciendo no es de valientes. Yo si me presentara así, me diría el Señor, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo no es de valientes, eso es de cobardes. Y sabe una cosa, mis hermanos, Cristo pone a los cobardes en una lista de individuos con un destino nada envidiable. Nada envidiable. Apocalipsis 21:8. Y estos son los que encabezan esta lista. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos,
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, esto nos tiene que hacer reflexionar. ¿Dónde estamos parados? Porque precisamente, mis amados hermanos, para eso es la palabra de Dios, para vernos en ella, y ella nos dice exactamente dónde nosotros estamos parados. Los cobardes aquí son aquellos que no se portan varonilmente de modo de vencer en la buena pelea. Son los que tienen un espíritu de cobardía, que por temor del hombre no son valientes para Dios. Y aquí es donde muchos pues podrían estar entrando y decir, ay, tú eres cristiano. Yo sí, pero yo porque voy con mi esposa y yo por llevarla ahí, ¿verdad? En esa santo. Ay, llevo a mi mamá. O, no, pues voy porque, bueno, ahí se pone alegre la cosa. Hermanos, no. Nosotros tenemos que decir, sí, soy cristiano. ¿Por qué? Porque amo a Cristo. Él vino a morir por mí y también a morir por ti. Si tú crees en Él, serás salvo. Y ahorita le puedo decir a usted, a aquella persona, tú no vas al cielo hasta que no reconozcas que tú eres un pecador, hasta que tú no reconozcas de que estás bajo la ira de Dios. Pero ¿sabes qué? Te tengo buenas nuevas. Yo conozco el camino y le presentamos a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios siempre nos manda a corregir todo aquello que anda mal en nosotros. Porque siempre, hermanos, siempre. ¿Sabe de que nosotros podemos leer la Biblia y muchas veces pues también la leemos religiosamente? No la leemos con la atención que se debe leer. Y por lo regular, pues, si agarramos un libro de historia, pues bueno, es historia. Ahí aparece la geografía y hay milagros. Sí, bonito, bonito. Pero ¿qué me está diciendo a mí ahí? Están los libros, por ejemplo, de sabiduría, proverbios. Hermanos, cuando nosotros leemos eso, dice uno, pero si esto lo hubiera sabido yo antes. Cuando estaba en la flor de la vida, ¿cuánto problema yo me hubiera quitado de encima? La palabra de Dios les decía que siempre nos manda a corregir todo aquello que anda mal en nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, primera carta de Timoteo 6, 11 y 12. Le dice, mas tú, le dice, oh hombre de Dios. ¿Hay hombres aquí de Dios? Y mujeres de Dios. Amén. Gloria a Dios. Les dice, huye de estas cosas. Y aquí el contexto de esto es el amor al dinero, en el verso 10. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mire lo que tenemos que seguir nosotros, hermanos. La justicia, piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mire, Pablo aquí utiliza verbos activos, enérgicos, para describir nuestra vida cristiana. Huye. Donde dice sigue, pues en el original es persigue. Y después dice pelea, echa mano. Algunos piensan, hermanos, que el cristianismo es pasivo, peace and love. Y prefieren esperar hasta que Dios actúe. Y eso no es así, hermanos.
Esto es como aquel que dice, bueno, yo dependo de Dios. Yo conocí un caso así, hermanos, que dependía de Dios, ¿ok? El hermanito. Y ahí estaba esperando que le llegaran a tocar la puerta para que le ofrecieran un trabajo. Hermanos, hermanos, por favor. Y el mismo hermano, fíjese que tuvo una novia muy bonita. Y aquella novia quería casarse con él. ¿Y qué cree? Estaba esperando que el Señor le dijera audiblemente al oído, sí, esa es la mujer. Hermanos, así hay. Así hay. Pero no es así, hermanos. Mire, debemos tener una fe activa, obedeciendo a Dios con valor y hacer lo que sabemos que es correcto. Algunos tal vez se pregunten, ¿es que será el tiempo de que yo entre en acción? Claro que sí, hermanos. No hay que esperar, hay que actuar. Hay que actuar, hermanos. Para un día decir, nosotros también, como el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así se lo dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, verso 7. He peleado la buena batalla. Aquel apóstol, hermanos, él murió decapitado. Y era como algo, un privilegio. Porque los otros pues eran torturados antes, pero él decapitado, porque como era romano, pues le daban ese privilegio, ¿verdad? Poner la cabeza ahí. Pero imagínense, hermanos, el apóstol dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo, mis amados hermanos, terminó su carrera exitosamente. Llegó hasta la muerte con la misma fuerza, con la misma convicción como comenzó. Como cuando iba camino a Damasco, el Señor se le presentó, cayó, lo dejó ciego, y después de eso, después de que recobró la vista, pues pasó un tiempo, pues que estaba siendo adiestrado por el Señor. No fue el segundo día que ya salió en misiones a abrir iglesias, no. El Señor lo preparó. Así, hermanos, como nosotros también. Nosotros también. Es que nosotros tenemos, miren, hermanos, nosotros cuando entramos al verdadero cristianismo, nosotros no nos podemos quedar con lo que el Señor nos está dando, de lo que nos da por gracia. Con esa misma gracia la tenemos que dar a los demás. Por eso nosotros estamos llamados, si por ejemplo en su trabajo hay personas que no conocen a Cristo, pues hay que enseñarles de Cristo. Hay que presentarles a Cristo como la única solución. Y podemos nosotros decir, ¿es que Pablo tuvo decepciones y momentos de debilidad? Claro que sí. ¿Ustedes creen que después de que leímos lo que leímos, de que fue azotado, que fue apedreado, hermanos, ¿ustedes creen de que aquel hombre era superhumano? No, le dolía. En su primer viaje misionero lo dejaron por muerto. Y de ahí lo levantaron sus compañeros. Y otro día salió a predicar a otra ciudad. ¿Podremos hacer lo mismo nosotros? Porque nosotros con una pedradita, hermanos, no volvemos por otra. No, así somos nosotros. Pero miren, hermanos, cuando Dios está en nuestro corazón, nosotros lo conocemos tal y como es, yo les aseguro de que aún esté frente a un pelotón de fusilamientos, usted va a decir, Cristo es mi Dios, Cristo es mi Rey. Como aquella gente que moría allá en Roma. Y podremos también decir, estoy fortalecido en Cristo y todo lo puedo en Cristo.
porque Él es el que me fortalece. Voy terminando con esto, mis hermanos. La pregunta que nos tenemos que hacer este día es, si ¿somos guerreros de Cristo y no tenemos marcas de combate? Miren, es tiempo de entrar en acción, hermanos. Que nuestras rodillas, óigame bien, sean testigos mudos de las batallas que libramos en el silencio de nuestro aposento, de nuestra recámara, donde solo Dios y nosotros estamos ahí. Ser soldados de Cristo, hermanos, no es para pasar una vida inactiva. Todo soldado debe estar preparado para luchar en la guerra y vestidos correctamente. Vestidos correctamente. Romanos 13, 12 al 14 dice, la noche está avanzada, y esto ya es refiriéndose al tiempo. Acordémonos de que la palabra de Dios es efectiva ayer, hoy y siempre. La noche está avanzada y se acerca el día de su venida. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mira lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este día. ¿Cómo nos tenemos que vestir? ¿Qué no debemos hacer? Hermanos, nuestras luchas son muchas. Nuestros frentes son varios. Tenemos al enemigo, tenemos las malas situaciones por las que estamos pasando. Y también contra nosotros mismos. Y hermanos, la lucha contra nosotros mismos creo que es de las más duras, ¿ah? El negarnos a nosotros mismos, hermanos, mire. Y así lo dijo el Señor Jesucristo, el que quiera seguir en pos de mí, dice, tome su cruz. Todos los días. Y niéguese a sí mismo. Ser un cristiano pasivo es una decisión nuestra. Fíjese bien. Yo estoy, pues, decidiendo eso, ¿verdad? De ser, pues, ya tranquilo. No, yo no me voy a poner ahí como, ¿verdad? No, eso es ser uno legalista. Porque rápido sacan algo así, ¿verdad? Pero ser un cristiano activo es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios, mis hermanos. Eso es como nosotros que tenemos hijos. Imagínense que el hijo ya tiene 40 años y allí acostado en la cama, ¿verdad? Esperando que nosotros les dé... ¿Verdad que no? No, nuestros hijos, nosotros los tenemos que ayudar a prepararse y todo, y ya cuando ya están ellos en edad, pues ya tienen que ver por ellos mismos también. Si es varón, pues tiene que dejar al padre y a la madre, casarse, tener su familia, tener responsabilidades, y eso no se le da a un pues pasivo. Porque no va a poder llevar las riendas de su hogar. El cristiano activo busca agradar a aquel que lo llamó como soldado. Y las marcas del Señor Jesucristo en su cuerpo serán la prueba inequívoca que peleó la buena batalla de la fe. Así como Pablo. Yo tengo en mi cuerpo, dice él, las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Gálatas 6:17, Biblia lenguaje sencillo. Ahora, preguntas para nosotros, para terminar esto. ¿Estamos dispuestos nosotros a aceptar el desafío? ¿Hasta dónde llega nuestra fe y fidelidad a Dios?
y una bien difícil. Si un día viniese la persecución, ¿me podría mantener aferrado al Evangelio de Cristo? ¿A llegar hasta las últimas consecuencias? Hermanos, estas reflexiones se las dejo para que las mediten y se las contesten a Dios. Cuando ustedes hablen con Él en sus oraciones, recuérdense de esto. ¿Hasta dónde llega su fe? ¿Hasta dónde llega nuestra fe? Así que este día, hermanos, es un día especial. Es un día especial, hermanos, donde pues el Señor nos ha hablado. Si hay personas en este lugar que no conocen a Cristo, pues hoy es el día también. Si ya han tomado la decisión, porque acuérdense de que el Señor no obliga a nadie, también lo podemos ayudar a que entren al redil, a que entren pues por la puerta que es Cristo. Bien sencillo también. Y es únicamente parándose y ponerse a cuentas con el Señor. Si alguien necesita oración, pues también vamos a orar por él. Si alguien piensa de que en la vida que el Señor nos demanda, pues no anda tan bien, también el Señor es misericordioso y perdona. Pero si no hay, vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Porque en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Posiblemente no tengamos heridas, o sea, en las rodillas, pero de aquí, hermanos, no nos podemos ir sin que esa palabra haya penetrado en nuestro corazón. Y que por esa herida, hermanos, nosotros vayamos a nuestras casas y meditemos en lo que en este lugar se dijo. Señor, cuán grande eres, Padre Santo, nos has hablado en este día, Señor Dios. A través de tu palabra, oh Dios, hemos aprendido, Padre Santísimo, que de lo que tú nos demandas, Padre Santo, muchas veces, Señor Dios, no lo hacemos, Padre Santo. Pero a eso vinimos a este lugar, Señor Dios, a aprender de ti, a que tú nos hables, a que esa palabra tuya, oh Dios, sea atesorada en los corazones, a que esa palabra tuya, oh Dios del cielo, que tú enviaste con un propósito, Padre Santo, seguramente al 100% no regresará vacía, Padre. Porque tus propósitos son claros, Señor Dios, en nuestras vidas. Somos pueblo tuyo, oh Dios, somos hijos tuyos, somos ovejas de tu prado, Señor. Y estamos en tu mano. Y si estamos en tu mano, Dios del cielo, nadie nos podrá arrebatar de ella, Señor. Pero te pedimos, Señor Dios, en este día, que seas tú
fortaleciéndonos. A través de tu Espíritu Santo, Dios del cielo, redarguye nuestros corazones, Padre. A través de tu Espíritu Santo, Señor Dios, ayúdanos a seguir caminando. El camino angosto, Señor, no es fácil, lo sabemos, Padre Santo, pero tú vas con nosotros en ese camino, Señor. Vamos siguiendo tus pisadas, Padre. Sabemos, Señor Dios, que no es fácil para nosotros, pero con tu amor y fortaleza, Señor Dios, sí lo es. Te damos gracias, Padre, porque de este lugar, Señor Dios, saldremos con algo en nuestros corazones que nos hará cambiar, porque tu palabra, Dios, nos limpia. Tu palabra, oh Dios, nos hace ser nuevas personas, Señor, cada día, cuando la vivimos, cuando la ponemos por obra, Señor Dios. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Porque aun cuando no merecíamos nada, Señor Dios, tuviste misericordia de nosotros, Señor. Y ahora estamos aquí, Señor Dios, unidos como un solo pueblo, Señor, humillados ante ti, oh Dios, poniendo nuestro corazón, Señor Dios, a tus pies, Padre Santo, poniéndonos, Señor Dios, como barro en tus manos, Señor Dios, para que nos sigas dando forma, Señor, para que sigas trabajando en nosotros, Padre Santísimo, para que hagas en nuestras vidas, Señor Dios, como a ti te place, Señor Dios. Que tu voluntad, oh Dios, se haga en los cielos y así también aquí en la tierra, Padre Santo. Y nosotros, Señor, somos los que haremos tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande, oh Dios, que tú nos diste, por la potestad, oh Dios, que tú nos diste de ser hechos hijos de Dios. A ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero que tú seas